hermanos, esta mañana me tocaba a mí la predicación, el pastor me invitó a predicar y aunque ninguno de nosotros merece levantar la palabra del Señor, porque no somos dignos, pero Dios ha tenido misericordia con nosotros y nos da la oportunidad de formar parte de su propia gloria. Amén. Así que es una responsabilidad, es un privilegio estar aquí delante y poder compartir. Y sabemos que todos los que salgamos a predicar algún día daremos cuenta de todo lo que decimos delante del altar. Así que cada vez que nos preparamos para dar un mensaje tenemos que hacerlo con temor y temblor a Dios. No saliéndonos del texto de la Biblia, porque si nos salimos, daremos cuenta. Amén. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a Mateo 28. ¿Qué hay en Mateo 28 antes de que abran sus Biblias? Bien, amén. Eso es lo que me gusta de estar en una iglesia bíblica, que los hermanos saben su Biblia. Vamos a leer Mateo 28 del 18 al 20. Cuando lo tengamos nos ponemos de pie. Mateo 28, 18 al 20, que es la gran comisión. Lo leemos todos juntos, que son 3 versículos. 2, 3. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la congregación. Señor, te pedimos que la congregación sea bendecida a través de tu palabra, Señor. Que seas tú hablando a través de tu palabra en este mensaje esta mañana, Señor. Abre nuestros corazones, danos la sensibilidad para entender tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Bueno, pues pueden tomar sus asientos. Bueno, esto que acabamos de leer deberíamos de sabernoslo casi de memoria todos, es la gran comisión. Esta palabra la repitió Jesucristo justo antes de ascender al cielo. Y comisionó a los discípulos y a más personas que estaban ahí. Y esa misma comisión es la que tenemos hoy en día en la iglesia, hasta que Él venga. Tenemos que enseñar todo lo que Él ha enseñado. Y es una pena que en esta época en la que vivimos, en esta etapa de la historia de la humanidad, muchas iglesias no enseñan lo que el Señor Jesucristo ha enseñado. Enseñan cualquier cosa. Hay predicadores que se paran delante a contar chistes, a hacer mofas. Y es una pena que no se esté enseñando en muchas iglesias lo que Cristo nos ha comisionado a todos. Pero también estaba profetizado que estas cosas pasarían. Entonces, todo lo que está pasando en la tierra es un cumplimiento más de las profecías de que se acerca la venida de Cristo. Amén. Amén. Pero nosotros, que somos el remanente que llama en la Biblia el pueblo verdadero, estamos en la obligación de explicar todo lo que dice en la Biblia. Les guste a la congregación o no les guste. Le caiga bien o le caiga mal. De hecho, lo que la Biblia enseña para el ser humano es ofensivo. Y vamos a estudiar todo eso. ¿En qué es ofensivo? Pero nosotros tenemos la responsabilidad y el compromiso de defender la verdad. Y no nuestras opiniones, ni según la congregación que le siente bien el mensaje. Muchos predicadores, yo he estado en muchas iglesias a lo largo del mundo, he viajado mucho y resulta que hay siempre una familia que es la más adinerada y la que invierte mucho dinero o pone muchas ofrendas. Pues el pastor muchas veces tiene temor de ofender a esas personas con su mensaje y suaviza el mensaje. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando suavizamos también el mensaje. En la Gran Comisión nos dice que tenemos que enseñar todo lo que el Señor Jesucristo enseñó a los discípulos.
Y bueno, y a la iglesia en general. Eso es lo que tenemos nosotros que enseñar. Pero ¿qué es específicamente lo que tenemos que enseñar? En Marcos 16:15 especifica con más detalle qué es lo que tenemos que enseñar. Cuando lo tengamos, lo leo yo y ustedes me siguen en sus hojas. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad a toda criatura. Entonces, ese es nuestra comisión, que prediquemos el evangelio a toda criatura. Ahora, ustedes dirán, bueno, cuando hablamos en iglesias evangélicas acerca del evangelio, todos dicen, bueno, pero si ya lo sabemos todos. Eso ya podemos pasar a otras cosas más importantes que el evangelio. Porque ya todos hemos recibido a Cristo, sabemos lo que es el evangelio. Y podemos pasar a profundizar más acerca de otras cosas. Pues no, hermanos. ¿Sabían ustedes que la Biblia es, cuando estaba dentro de los bestsellers, de los libros más vendidos, siempre ganaba la Biblia? Estaba dentro de los bestsellers y siempre ganaba. Número 1, la Biblia. Año 1, la Biblia. 2, 3, 4, siempre la Biblia, la Biblia, la Biblia. Hasta que los escritores dijeron, oye, siempre gana la Biblia. Entonces, ¿por qué no retiramos de los bestsellers a la Biblia y competimos todos los demás libros? Y es donde nos encontramos ahora. La Biblia no compite porque siempre ganaría. Entonces, los libros más vendidos, más leídos son otros, no la Biblia. Por esta razón, porque lo retiraron. Entonces, la Biblia no es un simple libro más. La Biblia es la revelación de Dios para el hombre. Entonces, no es un libro cualquiera, es el libro. De hecho, si la gente supiera, o si la gente tuviera fe y aceptara que ese libro está dictado directamente por el Creador, yo creo que más de uno lo leería de tapa a tapa. Porque todos queremos saber información. Todos queremos saber qué hacemos, de dónde venimos, para qué hacemos, cuál es nuestra función. De hecho, algunos invierten más dinero y se van ahí a la punta de un cerro a meditar sobre su existencia, ¿no? Y nosotros tenemos la Biblia como... ¿Y qué es lo que hace falta para que nosotros podamos agarrar la Biblia? Tener fe. Que Dios la escribió. Amén. Amén. Y esa es la... Y claro, en la Biblia también describe que lo necio de este mundo utiliza a Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. ¿Y qué verdad es, hermanos? Porque muchas veces personas que no tienen estudios, que no son científicos, que nada, llegan a tener fe y empiezan a leer la Biblia y a descubrir cosas de la creación, cosas científicas, cosas complejas, que aún los científicos ni siquiera se han dado cuenta y están escritas en la Biblia. Y están adquiriendo sabiduría. Y Dios está utilizando a lo que el mundo llama necio, lo está utilizando para avergonzar a los sabios. ¿Sabían ustedes que ni siquiera sabemos lo que es la gravedad actualmente? Primero se decía que era una fuerza que atraía hacia abajo. Pues Einstein dijo que no era una fuerza, que era la deformación del espacio-tiempo. Pero la teoría de Einstein se sustenta sobre una base, que la velocidad de la luz no puede ir más rápido ni más lento, siempre es una constante, independientemente del medio en el que esté. Y eso no se ha podido demostrar. Entonces eso los científicos lo aceptan por fe. ¿Qué les parece? Y luego dicen la gente que los cristianos tienen fe, eso. No piensan. Yo porque pienso, entonces pongo en duda a un creador. Es absurdo, es muy absurdo. Pero bueno, estábamos hablando que la Biblia es el libro que Dios ha revelado para la humanidad. Y el mensaje central de ese libro es el Evangelio. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ese libro se centra en el mensaje del Evangelio. Cuando nosotros somos cristianos y alguna vez debatimos o hablamos con personas que no son cristianas, nos suelen hacer preguntas. Preguntas que parece que nos quieren acorralar.
Pero yo conforme más estudio la Biblia y más entiendo, encuentro cada vez más respuestas contundentes. Una de las preguntas que nos pueden hacer es, si Dios mismo dice en los 10 mandamientos no matarás, y Dios mismo mandó a matar pueblos enteros, y que no dejen ni a madre, ni a hijo, ni a nadie, ni a niños de pecho, ¿qué responderían ustedes ante esa pregunta? Los escucho. Parece que nos han acorralado, ¿no? Ahí está el cristiano bautista, acorralado en una esquina. Piensen. Si Dios prohibió matar, ¿cómo manda a matar al pueblo de Israel? A naciones enteras. Y con poca misericordia. Creo que la palabra no sería soberano, porque como Dios es soberano, nadie está sobre él, ¿no? Nadie puede imponerle ni lo que pensar ni lo que hacer. Él decide hacer algo y lo hace. Ahora, no me acuerdo de la palabra exacta, pero porque se me hizo una laguna mental, pero seguro entiendo de que Dios conoce el futuro. Él sabe lo que podía pasar si esa generación existiera o continuara. Seguramente porque su juicio es justo y sabía que la maldad de los padres iba a ser en generación, incluso sus hijos. Aunque un tierno niño de pecho, pero Dios sabe de que si no se cortaba esa generación, la maldad de los padres iba a continuar a reflejar en sus hijos. Bueno, acomodando un poco lo que dice el hermano, ¿cómo se llama? Disculpe usted. José. No, David. David. Acomodando un poco lo que dice David, sí, Dios tiene el conocimiento, sabe lo que va a pasar. Realmente Dios no está sujeto ni al espacio, ni al tiempo, ni a la materia. Dios está por encima de todo. Porque de hecho Él dio inicio al espacio, a la materia y al tiempo, ¿no? Entonces Dios tiene que estar fuera de eso. Entonces Él conoce. Cuando nosotros estudiamos los atributos de Dios, estudiamos algunos atributos que nosotros podemos entender. Pero hay miles de atributos, infinitos atributos que tiene Dios que nosotros no podemos entender. Porque somos humanos. Por ejemplo, para nosotros no podemos saber, no podemos ni siquiera entender algo que no esté sujeto a la materia, el espacio y el tiempo. No podemos ni imaginarlo. ¿Sabes qué pasó esto? ¿Cuándo? ¿Sabes qué va a pasar esto? Tiempo. ¿Sabes que me compré un coche? Materia. No podemos salirnos de esas dimensiones, espacio, materia y tiempo. No podemos entenderlo. Ni siquiera podemos entender lo que es el infinito. Algo que no tiene principio ni fin para nosotros no entra en nuestra mente. No podemos entenderlo a ciencia cierta. Pero sí Dios, para Dios no solamente sabe el futuro, sino que Dios ve el pasado, el presente y el futuro a la vez. De una sola vista. Y entonces eso, ¿cómo nosotros podemos hacerlo? Para nosotros imposible. Entonces Él está viendo lo que pasó, lo que está pasando, lo que va a suceder todo a la vez. Él está consciente de todo. Por eso es Dios. Él tiene la capacidad de crear y de saber todo eso. Bueno, una de las cosas que acaba de decir el hermano David, es cierto, Dios tiene el conocimiento de las cosas. Y entonces cuando nosotros, por ejemplo, a nuestros hijos, tenemos un hijo que puede ser adolescente y se quiere comprar una moto y podemos comprarle una moto y no le decimos, no, por favor no te la compro porque eso es peligroso. Aunque él no lo entienda en ese momento, nosotros sabemos y tenemos mayor conocimiento que eso puede ser peligroso. Entonces no se lo damos. Nosotros podemos tomar decisiones como padres que nuestros hijos no entienden. Y lo entenderán cuando sean padres. Como cuando nuestros padres nos decían, cuando seas padre sabrás que me duele más a mí que a ti cuando te castigo. Y uno le dice, pues te tiene que doler bastante. Y cuando uno es padre, efectivamente, uno prefiere no castigar a sus hijos. Pero muchas veces tiene que hacerlo. Pero bueno, una de las razones es esa, pero la razón principal es el Evangelio. Todas estas naciones querían hacer desaparecer a Israel, como lo quieren hacer desaparecer ahora también. En la frontera de Gaza hay problemas, pero los de Gaza no solamente no quieren que Israel se mude de un barrio a otro, no quieren destruirlo, quieren que no exista. Y desde que Israel es Israel, todo el mundo quiere atacar a Israel.
¿Por qué? Porque de Israel iba a nacer el Evangelio. De Israel iba a nacer Cristo con su glorioso mensaje del Evangelio. Y esa es la razón. ¿Por qué Dios mandó a matar a pueblos enteros? Porque sabe el futuro y sabía que todos los pueblos que estaban alrededor odiaban a Israel por una razón: por Cristo. Y querían hacerlo desaparecer. Entonces ya tenemos respuesta, hermano. Tenemos una respuesta. Porque todos querían destruir a Israel. Y Dios mandó a destruirlo. De hecho, destruía a pueblos enteros con un ejército muy mermado, a veces sin armas, solo con gritos. Y así defendió Dios, fue fiel con el pueblo de Israel. Por un bien mayor, porque si no hubiera nacido Cristo, no tendríamos la salvación con nosotros. Y esa es una de las razones por la que Dios mandaba a matar pueblos enteros. Y Dios, si dice Dios en los 10 mandamientos, no matarás, Dios puede matar. No solamente puede matar, sino que tiene que matar. En la Biblia dice que Dios tiene que matar, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios no puede violar esas leyes suyas, son suyas de su naturaleza. El alma que pecare ciertamente morirá, lo dice 1000 veces. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él puede y tiene que hacerlo. Amén. Amén. Entonces, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y el Evangelio es un mensaje maravilloso, espectacular, que es tan sencillo y tan complicado a la vez, y Dios lo hizo así para que pueda ser entendido por una persona de cualquier edad, de cualquier situación social. Cristo murió por tus pecados. Si tú lo crees en el Evangelio, eres salvo. Un mensaje simple. Cualquiera puede entender esto. Cualquiera que tenga fe. No importa que sea un niño, no importa que sea un adolescente, un mayor, una persona que sea ingeniero, un científico, todos necesitamos del Evangelio. Y lo complejo que es porque nunca podremos profundizar al 100% qué significa el mensaje del Evangelio. Es algo tan complicado de saberlo al 100%, de entenderlo. Y por eso hoy vamos a dedicar la mañana a profundizar un poquito más en el Evangelio. Amén. Un poquito más de lo que ya todos sabemos. Amén. Amén. Entonces, supongo que nosotros como iglesia estamos comisionados a llevar el Evangelio. ¿Alguna vez nosotros hemos llevado el Evangelio, hemos predicado el Evangelio, hemos expuesto el Evangelio a otra persona? Espero que sí, la verdad. Sí, ¿verdad? Se lo hemos explicado. ¿Y cómo lo hemos explicado? ¿Hemos explicado el Evangelio de la manera bíblica o hemos explicado el Evangelio según los clichés o las frases hechas que todos nosotros vamos difundiendo? A ver, seamos sinceros. ¿Cuántos han usado la frase cuando han compartido el Evangelio a alguien? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Alguna vez lo han hecho? Sí, seamos sinceros. Yo también lo hice antes de entender bien el Evangelio. Pues ese mensaje es erróneo, hermanos. Ahora voy a explicar el porqué. Alguien ha utilizado esta frase: Dios, tienes un vacío en tu interior que solamente Dios puede llenar. ¿Alguien ha usado ese cliché? Sí, hermano. Yo también lo he usado. Seamos sinceros. Pues ese también tiene grandes problemas. Bueno, y estos últimos dos espero que no lo hayamos utilizado los de esta iglesia, pero los de las iglesias carismáticas sí la usan muchísimo. De hecho, basan su prédica y su doctrina en eso. Dios va a solucionar todos los problemas de tu vida.
O la otra, Dios traerá felicidad a tu vida. Eso también lo hemos utilizado. Se ha utilizado mucho a lo largo de la... Pero eso no es el Evangelio. ¿Por qué no es el Evangelio? Porque todo esto, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Tú tienes un vacío que solo Dios puede llenar, o Dios va a solucionar tus problemas, o Dios te traerá felicidad. Están centrados en el hombre. El hombre como centro y Dios como un accesorio. ¿Sí? Mira, aquí tengo un accesorio que va a hacer más placentera tu vida. Ahí está, aquí está, este es el Evangelio. No, hermanos, eso no es. El Evangelio se centra en la persona del Señor Jesucristo y no en la persona. Y no en la persona. Y no en nosotros, sino en Dios. Nosotros no importamos en el mensaje del Evangelio. Dios es soberano, Dios es el que ha creado todo. ¿Y por qué tiene que estar centrado todo en Cristo? ¿Y por qué tenemos que darle toda la honra? Toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor, que Cristo es el Señor, dice la Biblia en el Apocalipsis, ¿no? ¿Y esas rodillas son de cristianos o no cristianos? De todo el mundo. Toda rodilla se doblará. Yo creo que inclusive los animales se doblarán sus rodillas, porque también tienen rodillas. Dice, toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Porque el mensaje tiene que centrarse en Cristo, no en nosotros. No en nosotros. De hecho, nuestras creencias poco importan. Importa la verdad. Y eso es lo que hay que defender. La verdad, no nuestras opiniones. No, yo pienso, yo creo, yo tal. Como cuando dicen, ¿tú crees en Dios? No, yo creo en la ciencia. Yo no creo que... Pero el decir que tú no crees en Dios, ¿tú crees que hace que Dios desaparezca? No. Dios sigue ahí. Y nuestras opiniones importan muy poco. Solo importa la verdad. Entonces el Evangelio tiene que centrarse en la persona de Cristo, no en nuestro bienestar. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando decimos estos mensajes así, que se centran en el hombre? ¿Qué pasa? Es como si nosotros estuviésemos volando en un avión y venga la azafata y nos diga, oiga, mira, póngase este paracaídas. Este paracaídas le salva la vida. Y le aseguro que si usted se lo pone, su viaje va a ser más cómodo, más placentero, no va a tener calor, va a ser fenomenal. Entonces esa persona ingenuamente dice, oye, mira, esta persona me ha dicho que si me pongo este paracaídas ahora mismo dentro del avión, pues mi viaje va a ser más placentero. Y que se lo pone. Se lo pone y dice, estoy bien. Pero ¿qué pasa después de una hora, 2 horas? Ve que no puede apoyar la espalda en el respaldo. Entonces está incómodo. Luego ve que otro pasajero del avión dice, mira que el estúpido tiene un paracaídas puesto dentro del avión. Y se hacen la burla. Y después de 3, 4 o 5 horas puesto, el tipo dice, se quita el paracaídas y dice, este estúpido paracaídas. Me dijeron que me iba a ayudar a hacerme el bien, en que mi viaje sea más placentero, y me ha traído todo lo contrario. Pues eso es lo que pasa cuando nosotros exponemos el Evangelio, centrándonos en la comodidad de las personas. ¿Cómo sería la manera correcta de darle el paracaídas al tipo? Decirle, mira, se acerca a la azafata y le dice, mira, acabo de hablar con los pilotos. Los motores del avión están fallando. Cualquier momento nos vamos a ir. Este avión se va a caer, se va a precipitar a tierra, cualquier momento. Pero mira, para ti tengo un paracaídas. Póntelo. Y cuando esto explote, tú tendrás más probabilidades de salvarte que el resto de los pasajeros. Entonces ese tipo
Agarra el paracaídas y se lo pone y se aferra al paracaídas y no se lo quita, y aunque se le hagan la burla, aunque sude, aunque lo que sea, él sabe lo que va a pasar. Y se aferra a sus salvavidas. Entonces esa es la manera que nosotros tenemos que explicar el Evangelio. Primero, poniendo en circunstancia la situación. Y si la persona muestra interés en eso, podemos predicarle el Evangelio. ¿Y cómo se inicia esa conversación? ¿Cómo yo puedo iniciar esa conversación? ¿Cómo puedo predicar el Evangelio de esa manera? Para nosotros, primero poner en situación al ser humano, tenemos que convencerlo de que es un pecador. Porque él jura y perjura que él es una buena persona. Lo dice la Biblia. La Biblia dice que el ser humano natural profesa su propia justicia. Entonces, si a ustedes, a cualquier persona del mundo le preguntan, hombre, salvo que sea un asesino, o ya muy... Cualquier persona, cualquier amigo, tú le preguntas, ¿tú crees que eres buena persona? Te dice, sí, yo soy buena persona. ¿Por qué? Pues porque no hago nada malo, no robo, no mato, trabajo, cuido a mis hijos y demás. Entonces, Romanos 1:16, lo tenemos que saber de memoria, dice, porque... no, estamos mal. No, esa no era. Dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo sabemos de memoria, lo repetimos desde que somos niños. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí es donde empieza el Evangelio. Vamos a definir antes de esto qué es el Evangelio. Todos lo sabemos de memoria. ¿Qué es el Evangelio? ¿Algo más? Hay dos definiciones claras que da en la Biblia acerca de lo que es el Evangelio. Una son las buenas noticias, las buenas nuevas, y la otra es que es poder de Dios. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando habla de judío y el griego, habla de los pueblos escogidos de Dios y los gentiles, que somos todos nosotros. Entonces, es poder de Dios. En el Evangelio hay poder de Dios. Ahora, ¿sabían ustedes, profundizando un poco más en este texto, que Dios ha desplegado más poder en el Evangelio que en toda la creación del universo? ¿Por qué? Porque la creación del universo, dijo Dios, sea esto, y se hizo. Que se haga aquello, y se hizo. Que se haga aquello, ordenó esto para acá, esto para allá, esto para aquí, esto para acá. Pero en el Evangelio le costó la sangre de su Hijo Jesucristo. Para que el Evangelio pueda ser real, a Dios le costó sacrificar a su propio Hijo, a Cristo. Entonces Dios desplegó mucho más poder para que el mensaje del Evangelio sea real que en toda la creación del universo. Esto tenemos que tenerlo en mente, para no menospreciar el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y también son las buenas noticias. Lucas 2:10 al 11, porque el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, son las buenas noticias. No solamente son las buenas noticias, sino que es la noticia más importante para el ser humano. Nosotros solemos pensar, de hecho la política y todo, ¿qué es lo que intenta primero erradicar de la faz de la tierra? El hambre, la desnudez, la falta de oportunidades. Pero eso no es lo más importante que el hombre necesita.
lo que más necesita es el Evangelio. Y si nosotros como iglesia nos centráramos en que la vida de las personas sean más agradables y no predicamos el Evangelio, estaremos teniendo buenas personas, o que nosotros pensamos buenas personas, o personas acomodadas, sin aflicciones, pero directas al infierno. Porque ¿qué es lo que tiene poder de Dios? El Evangelio. Es poder de Dios. Si nosotros no explicamos el Evangelio, o diluimos el Evangelio, o tergiversamos el Evangelio, no tiene poder. Y esa es la razón por la que muchas personas, ustedes habrán oído o habrán visto a personas que hicieron una oración, vinieron a la iglesia y repitieron la oración que el pastor dijo: repita esta oración conmigo, Señor, te doy mi corazón, creo en ti, y después de 3, 4, 5 años, 4 años, se hicieron gas. No están nunca más en la iglesia. No entendieron el Evangelio. No se enfrentaron al poder de Dios. Porque en ninguna parte de la Biblia está expuesto que alguien que haya tenido un encuentro con Cristo no haya cambiado su vida radicalmente. Todo aquel que ha tenido un encuentro con Cristo cambió su vida radicalmente. Tan radical que Pablo iba directo a matar a cristianos. Y cuando se encontró con Cristo, se puso a predicar el Evangelio. Amén. No hay nadie que haya tenido un encuentro con Cristo que haya seguido su vida por el mismo rumbo. Todo el mundo cambió su dirección. Yo me hacía la burla de los predicadores cuando no entendía el Evangelio. Y aquí estoy, predicando el Evangelio. Pero no solamente estoy aquí, sino que estoy contento y feliz de que Dios me da la oportunidad de hacerlo. Amén. Amén. Yo mismo en mi vida he sido testigo de que no he podido seguir por el mismo camino después de que tuve un encuentro con Cristo. Por eso es tan importante el Evangelio, de explicarlo tal como es. ¿Es ofensivo? Sí, es ofensivo para el ser humano. ¿Cómo empezamos a predicar el Evangelio? Lo primero que tenemos que hacer es decirles que es un pecador. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. No dice aquí que algunos pecaron. Dice que todos pecaron. La única persona que no pecó fue Cristo. Por lo demás, todos hemos pecado. ¿El rey David pecó? Sí, y pecó muy bien. ¿Y va a ir al cielo? Sí, va a ir al cielo. Por fe en Cristo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es convencer a la persona de que es un pecador. Porque si no le explicamos primero las malas noticias, las buenas noticias para él no tendrán ningún valor. De hecho, ¿qué tal si yo esta mañana hablo con uno de ustedes y le digo: oye, tienes una multa de tráfico de 200 euros? Y él me va a decir: seguro que tengo una multa, no, estás con tu broma y tal, y no me va a tomar en cuenta. No me va a tomar en cuenta. Pero si yo vengo y le digo: mira, tengo una foto de tu coche que ha sido a tal velocidad, en un paso de peatones estudiantil, y aquí está la foto. Y el tipo mira la foto y dice: ¿verdad? Es mi coche, pero no me di cuenta. Y tienes una multa de 200. Entonces él va a decir: oye, de verdad, ¿dónde hay que pagarla? Entonces tiene sentido, porque le explicaste el porqué. Le explicaste la razón. Y entonces tiene sentido las noticias. Pero para que las buenas noticias tengan sentido, hay que explicar primero las malas noticias. Y las malas noticias es que tú eres un pecador. Pero la gente dice: no, yo no soy un pecador, yo que hago todo lo que puedo. Mira,
ayudo a que las personas mayores pasen en los semáforos, doy ofrenda, no sé, en la congregación en la que voy doy mi ofrenda, pago esto, pago el otro, no soy mala persona. Entonces, ¿qué le responderían a ustedes cuando le dicen eso? Que la persona no puede aceptar que es un pecador. ¿Cómo lo convencemos? Yo creo que la ley de Dios está escrita en el ser humano y el ser humano, o sea, nosotros no convencemos a la otra persona. Dice la palabra de Dios que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Pero uno presenta ese espejo que es la ley de Dios, donde dice no matarás, no hurtarás, y es el Espíritu Santo el que convence de pecado a esa persona. Pero tú presentas la ley y te dice la palabra de Dios como un espejo. Y él tiene que reconocer su condición. Pero el que realmente convence es el Espíritu Santo. Sí, pero convence a través del mensaje del Evangelio. Nosotros llevamos el mensaje del Evangelio y el Espíritu Santo actúa, no actuamos nosotros. Por eso tenemos que llevar el mensaje del Evangelio. Tenemos que exponerle, mira, esta es tu situación. Y efectivamente, solo conocemos el pecado a través de la ley. La ley no salva a nadie y nadie puede cumplirla. De hecho, si violamos en un punto, la hemos violado toda la ley. Entonces, tenemos que conducir a la persona a través de la ley. A través de los 10 mandamientos. Entonces le podemos decir, ¿alguna vez has dicho una mentira? Entonces, ¿qué va a decir? Tipo, obvio, todos hemos dicho una mentira. Entonces le podemos decir, oye, y si yo te digo una mentira, ¿cómo me llamarías tú a mí? Él te va a decir mentiroso. Entonces, por tu propia confesión, tú eres un mentiroso. Porque has dicho mentiras. Y ya estamos exponiéndole la ley de Dios. ¿Alguna vez has mirado en la calle a una persona con lujuria? Otra forma. Sí, si es hombre va a decir sí. Si es mujer va a mentir, va a decir no, pero también lo ha hecho. Pero si hombre va a decir, sí, la verdad que yo lo hice. Por alguna razón nosotros somos más temerarios. Entonces Jesucristo dijo, si miras a una mujer con lujuria, a una persona, ya has adulterado con él en su corazón. ¿Alguna vez has discutido con algún amigo tuyo, compañero, hermano? Te va a decir que sí. Pues la Biblia dice que si tú te has enemistado con tu hermano, ya eres culpable de homicidio. Entonces, ¿cuál es el problema del por qué esta persona piensa que no es mala persona? Porque ella misma ha trazado su estándar. Ha dicho, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno. O sea, él está jugando como su propio Dios y él decide qué es bueno y qué es malo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. El estándar es Dios. Dios dice que es bueno y que es malo. Y no vamos a ser juzgados nosotros por nuestros propios estándares, sino por el estándar de Dios. El estándar de Dios es inalcanzable. Para nosotros no podemos alcanzar ese estándar. Por eso nosotros no podíamos subir al cielo, sino que el de arriba tuvo que bajar para llevarnos para arriba. Porque es inalcanzable para nosotros. Nosotros ni siquiera sabemos, cuando nosotros realizamos ciertas actividades, ni siquiera somos conscientes si estamos pecando muchas veces. Porque es tan alto ese estándar que no lo podemos alcanzar. Entonces el estándar que te lleva al infierno no es el tuyo, es el de Dios. Entonces esta persona te dirá, bueno, porque yo no creo en Dios. No importa lo que tú creas, yo te voy a informar solamente. Si yo me paro en un edificio de 5 o 6 pisos en la parte de arriba y digo, yo no creo en la gravedad, no creo que me vaya a caer si me tiro aquí. Y si me lanzo, ¿qué va a pasar? Porque me vaya a caer. Porque mi opinión no importa. Importa la verdad. Si yo voy a la autovía
y me acuesto en la carretera de noche y digo, aquí nadie me va a matar porque yo no creo en los coches, no creo que existan los coches. ¿Usted cree que si me echo una siesta voy a amanecer vivo? Porque no importa mi opinión, no importa la opinión de nadie. Importa la verdad. Amén. Y la verdad es que nosotros seremos juzgados por los estatutos de Dios, no por los nuestros propios. Entonces, tenemos que convencerlo de que es un pecador. No importa que sea una persona rica, pobre, no importa su condición. Todos necesitamos el perdón de Dios porque todos hemos pecado. De alguna u otra manera, todos hemos pecado. Mira, de hecho, otra pregunta de estas que nos acorralan. Dice uno, pero ¿por qué yo voy a ser culpable del pecado natural, del pecado original, del pecado de Adán? ¿Por qué yo voy a ser culpable si yo no lo he cometido? Entonces, ¿por qué nacemos todos pecadores? Si yo no lo cometí, no tuvo nada que ver conmigo, yo ni siquiera existía. ¿Qué responden ustedes ante eso? No es tan fácil el evangelio, ¿verdad? Tiene sus complicaciones. Entonces tenemos que estar preparados para tener una defensa bíblica, no con nuestras opiniones, sino una defensa bíblica de nuestra fe. ¿Qué le podemos responder a esta persona que se escuda y dice, no, que la culpa fue de Adán y que porque yo tengo que pagar las consecuencias? Dios puso las condiciones. Dios puso las condiciones. ¿Cuáles condiciones? Estar en comunión con Él, en obediencia. No debían desobedecer. Nosotros somos raza humana y si desobedecemos, al final nos hicimos enemigos de Dios. Sí, pero uno que acaba de nacer, que es siempre lo que se escudan los que quieren poner resistencia. Dice, yo no tuve nada que ver con Adán. O sea, ¿por qué ¿por qué tengo que estar también metido en el saco? Adquirimos una naturaleza pecaminosa. Eso. Lo que Adán hizo fue condenar a toda la humanidad al pecado. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante nosotros nacemos con el deseo de pecar. Nadie nace con el deseo de alabar a Dios, de agradar a Dios. Nadie nace. Nuestra tendencia natural es el pecado. Y en la Biblia podemos ver que todo lo que tú hagas que no sea para la gloria de Dios es pecado. Entonces nosotros nacemos pequeños y no vivimos para glorificar a Dios. Respiramos, el niño toma leche para saciar su hambre, todo para sí, todo para sí, todo para sí. O sea, está pecando desde el minuto cero, desde el segundo cero de haber nacido. Porque no lo está haciendo para la gloria de Dios. Si yo agarro y doy todo lo que tengo, bueno, que tengo poco, pero bueno, lo poco que tengo, lo doy a los pobres. ¿Eso es bueno? Si no es para glorificar a Dios, es pecado. Inclusive el que nosotros comamos y hagamos todo lo que hagamos, si no lo hacemos para glorificar a Dios, por eso oramos antes de comer, ¿no? Decimos, Señor, gracias por los alimentos, bendícelos. Entonces, todo lo que hagamos que no sea para glorificar a Dios es pecado. Y pecamos desde el segundo cero. ¿Por qué? Porque nacemos con la tendencia a pecar. El libre albedrío solo nos ha conducido al pecado. Ningún libre albedrío lo ha conducido al hombre a Dios. Ningún libre albedrío. Para que el hombre se acerque a Dios, hace falta que el Espíritu Santo haga una obra sobrenatural en esa persona y esa persona se acerque. O sea, no es que el ser humano decide, uy, me levanto esta mañana, uy, me he levantado muy espiritual, voy a entregar mi vida a Cristo. Así no funciona.
¿Cómo funciona normalmente? Funciona, el hombre se levanta hoy, qué bonito día, a ver qué voy a hacer hoy. Voy a hacer una de las mías. Voy a ir y salir con este, salir con aquello, me voy a emborrachar, me voy a ir de fiesta, no sé qué. Con esa naturaleza nacemos. Entonces, para que estemos sentados nosotros aquí ha hecho falta una obra sobrenatural de Dios, porque nosotros no podíamos llegar a Él. Sus estándares eran tan altos que ni siquiera podemos entender esos altos estándares. Entonces, Dios tuvo que bajar, dejarnos al Espíritu Santo aquí, y a través de su glorioso mensaje del Evangelio, actúa el Espíritu Santo en las personas. Entonces, tenemos que convencer a la persona de sus pecados, de que es pecador desde el minuto cero, pero no por Adán, sino porque él está pecando. Ha mentido, ha robado, ha hecho 10.000 cosas. Hay otra frase que nosotros solemos utilizar mucho, y seguramente en internet está a todas horas. Dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿No? Y seguramente nosotros lo hemos dicho muchas veces. Pues no es eso lo que dice la Biblia. Si Dios amara al pecador así como es, no intentaría cambiarlo. La única persona que ama a Dios Padre tal cual es su Hijo Jesucristo, que no tiene mancha ni pecado. Y demuestra su amor con nosotros, transformando nuestra vida lo más parecido a Cristo. Dios no nos ama como pecadores, eso es falso. Dios nos quiere transformar. Y lo más parecido a su Hijo en el que Él tiene complacencia, Jesucristo. Y en ese paso estamos nosotros, en la santificación. Mira lo que dice Salmo 5, 4 al 6. Porque tú, vamos a buscar los Salmos 5, 4 al 6. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece a los que hacen iniquidad. La iniquidad es pecado. Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Pecado. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Dios no solamente aborrece el pecado, sino que aborrece también al pecador. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Y el Evangelio es una muestra de amor para transformarnos. No es para que nos quedemos pecadores como somos. Y que diga, no, te quiero tal como eres. Así no. Así no funciona. Entonces el pecado y al pecador es algo que Dios aborrece. Entonces, para que nosotros podamos tener comunión con Dios, ¿qué significa la palabra comunión? Es compartir en común. Comunión es compartir en común. Cuando nosotros comimos el otro día, tuvimos una comunión de comida, porque compartimos la misma comida en común para todos, tuvimos una comunión. Entonces Dios quiso tener una comunión con nosotros. Pero ¿qué es lo común que tenemos con Dios? Si no somos hijos de Dios, nada en común. Si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos nuestro espíritu resucitado. Y eso es lo común que tenemos con Dios. Y por eso podemos tener una unión común. Si no tenemos esto, imposible. Por eso se llevaban las buenas noticias. Porque a través del Evangelio podemos tener comunión con Dios.
¿Ven cómo ya todo llega a tener un poco más de sentido? Porque antes no teníamos nada en común. Y los ángeles dieron esas noticias tan alegres y tal, porque por fin el hombre puede acercarse a Dios a través de Cristo que acababa de nacer. Romanos 3:24 explica el evangelio, explica el sacrificio de Cristo, la gracia. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si a la persona que le estamos predicando el evangelio, le estamos explicando el evangelio, no acepta que es un pecador, no tenemos que explicarle la gracia. Ahí se terminó nuestra conversación. La Biblia dice, ley al soberbio y gracia al humilde. Y si usted le predica el evangelio, le predica las buenas nuevas o le dice, mira, Cristo murió por tus pecados, tú vas a discutir con esa persona. Si tienes un amigo del cual tienes misericordia y quieres predicarle el evangelio, tienes que explicarle primero las malas noticias. Si esa persona da síntomas de decir, sí, verdaderamente yo soy así, yo soy esa persona que tú estás diciendo, entonces le predicas la gracia. Si no, tienes que seguir explicándole la ley. Tienes que mostrarle el espejo de la ley. No puedes explicarle la gracia. Ley al soberbio y gracia al humilde. Esa es la regla. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo compartió en la Biblia 2 veces el evangelio? Que tengamos registrado. Él personalmente. Una fue al joven rico y otra fue a la samaritana, a la del pozo. Entonces, ¿cómo lo hizo Jesucristo? Mira, Jesucristo no iba por la calle buscando al joven rico y decirle, oye, mira, Dios tiene un gran plan maravilloso para tu vida. No iba así, Cristo. Él iba predicando. Y este se acercó. Y le dijo, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Este se acercó y Jesucristo le explicó claramente. Le dijo, honra a tu padre y a tu madre, tienes la ley, tienes que cumplir. Y el tipo le dice, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Ok, entonces, ya estás listo, te voy a predicar el evangelio. No. Le dijo, una cosa te falta. Da todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Toma tu cruz, o sea, ven y sígueme. Y él dice que el hombre rico se entristeció. ¿Pero qué fue lo que hizo Jesucristo? Jesucristo lo volvió a la ley otra vez. Le dijo, mira, no tendrás Dios ajeno delante de mí. O sea, tienes que adorar a Dios, no a tus riquezas. Entonces lo devolvió a los 10 mandamientos, a la ley. Y el joven rico dijo, hoy verdaderamente tenía muchas posesiones y se puso triste. Y no sabemos más qué pasó con el joven rico. Pero hoy tenemos a Cristo, dándonos el ejemplo, el gran maestro. Si no hay síntomas de arrepentimiento, si no hay síntomas de que Él reconoce que es un pecador, no tenemos por qué explicarle la gracia. Si da síntomas, entonces sí, le explicamos la gracia. Dice, siendo justificado gratuitamente. Esa palabra gratuitamente es para nosotros gratuitamente, porque para Dios no fue nada gratis. La gracia no fue nada gratis. Mira, hay una confusión tan grande ahora mismo dentro de las iglesias y del mundo cristiano que algunos predicadores inclusive le llaman el gran misterio, o el misterio nunca desatado, o algo así, o nunca explicado. Nosotros siempre hemos visto en películas, en series y en explicaciones que Cristo pagó por nuestros pecados porque los romanos fueron cruelmente y lo crucificaron y lo mataron en la cruz, ¿verdad? Nosotros hemos oído esta historia diciendo, oye, le pegaron, le pusieron la corona de espina y lo azotaron y le dieron palo y qué sufrimiento tuvo Cristo por los pecados. No, eso no fue el sufrimiento por los pecados, ni de cerca. ¿Por qué? Porque en esa época todos se colgaban.
De hecho, habían dos tipos al lado de Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿ellos también murieron por los pecados nuestros? ¿Porque fueron crucificados? No. Se llama el secreto mejor guardado, a esta parte que le voy a explicar. A mí esto me hizo entender mucho más el Evangelio. Las palizas que le dieron los romanos no tienen nada que ver con el Evangelio. Si bien muestran un escenario muy cruel y todo eso, en esa época era normal eso. Entonces vamos a desmenuzar esto que es importante y me gustaría que se les quede en la mente, por favor. Antes de que Cristo sea entregado, ¿dónde estaba? En el Getsemaní. ¿Y cómo oraba Jesucristo? ¿Y qué decía? Sí. ¿Y sudaba? Sangre. Mira, imagínate, tenemos a Cristo, que es Dios, creador del universo, que estaba ahí. Y estaba pidiendo a Dios, por favor, que no me peguen los romanos. Esa paliza hasta nosotros la aguantaríamos. Pero ¿qué es lo que estaba diciendo? ¿Y cuántas veces oró? 3 veces. Llorando y sudando sangre. Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Qué significa la copa? La ira de Dios. Lo que Cristo estaba diciendo, Señor, pasa de mí tu ira, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y a qué tenía miedo o por qué sufría Cristo humanamente? Por la ira de Dios. No era por los romanos. Era porque Dios iba a descargar toda su ira sobre su Hijo. Entonces luego ora 3 veces Jesús, llorando sangre y todo ahí. Y es tomado, golpeado, paliseado y luego aparece en la cruz. Nos estamos adelantando los pasos. Aparece en la cruz. Y en la cruz, ¿qué es lo que pasa? En la cruz hay una palabra que dice Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabían que Jesucristo en la cruz no le llegaron a partir las piernas, ni ningún hueso, ni nada? Porque Él se murió antes que lo que se morían las otras personas crucificadas. ¿Cómo era la crucifixión? La crucifixión era como un madero, así como este, donde tenía una cuestión en un soporte para los pies, y entonces el tipo estaba así. Si no se moría antes, le partían las piernas para que no se pueda sostener con sus piernas. Le partían las piernas y entonces al no poder sostenerse, no podía respirar bien, entonces se moría antes. Pero a Cristo no le tocaron ni un hueso. Cristo murió antes de que le partan las piernas. Bueno, era una profecía que no le iban a tocar ningún hueso. Pero ¿por qué se muere Cristo? ¿Y por qué dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Eso es lo que dijo. Algunos teólogos dicen, no, porque Dios Padre vio el sufrimiento de su Hijo que estaba ahí tan maltrecho y dijo, ay, no quiero ver. No. Dios no se apartó de su Hijo porque lo vio sufriendo. Miren, les voy a contar esta historia que ustedes seguro que la saben. Abraham, el padre de la fe, y su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Isaac. Entonces Dios le manda que sacrifique a su hijo, ¿no? Y entonces el chico obediente se hace amarrar y todo. Y justo cuando le iba a clavar el cuchillo, ¿qué es lo que hace Dios? Le aparta la mano, ¿no? Y dice, no hace falta que lo mates. Entiendo que tú tienes fe suficiente y tengo un cordero ahí que estaba atrapado. Sacrifica ese. Pues ese cordero es Cristo. El sustituto. Y cuando Dios se apartó o abandonó a su Hijo,
Lo abandonó porque en ese momento cargó Cristo el pecado de todo el mundo. Y Dios Padre tenía el cuchillo en la mano. Y esta vez nadie le detuvo la mano al Padre. Porque la deuda es con Dios, no era con los romanos. La deuda que tenía el hombre era del pecado porque había agredido la ley de Dios. ¿Qué fue lo que dijo el hijo pródigo cuando llegó a su casa? Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, primeramente contra el cielo. Entonces nosotros hemos pecado contra el cielo. Los romanos no tienen nada que ver en esa historia. Sino Dios se apartó, cargó la ira cargó el pecado sobre su hijo y toda su ira, como con Abraham, agarró el cuchillo y Dios mismo mató a su hijo Jesucristo. La ira de Dios se cebó sobre Jesucristo. Y ahí estaban todos los pecados nuestros. Los romanos es una historia romántica. La historia real es que Dios hizo justicia y se complació matando a su propio hijo. Amén. Esa es la historia del Evangelio. Nada romántico, ¿verdad? Trágico. Y hace el corazón, sí le hace el corazón a uno cuando se entera de todo esto. Como me lo hizo a mí la primera vez y me lo sigue haciendo. Entonces cuando tú entiendes esto, que eres pecador y que alguien puso su vida por ti, no es simplemente que ese alguien llevó un pequeño castigo, sino llevó la ira de Dios. Y claro que Jesucristo sabía cómo era la ira del Padre. Por eso sudaba sangre en el Getsemaní. Y cuando pasó eso, consumado es, y Cristo murió. No le tuvieron que partir las piernas. Dios Padre lo mató antes de que muriera de forma natural. Y ese es el mensaje del Evangelio. Amén. Alguien se puso en nuestro lugar. De hecho, mira, si Dios pudiera perdonarte los pecados, pasar por alto tus pecados, sin que esto hubiera pasado, lo convierte a Dios en injusto y malvado. ¿Por qué? Porque nosotros merecemos la muerte. O sea, Dios tiene que matarnos. Está obligado a hacerlo. Imaginémonos que tenemos nosotros un hijo y viene algún tipo y lo mata, ¡pum! Y nosotros agarramos al tipo dentro del barrio, lo agarramos y lo llevamos ante el juez. Oye, mire, lo pillamos inclusive con las manos, con la sangre. Todo el mundo sabe que él ha sido el asesino, él sabe que él ha sido el asesino y lo llevamos ante el juez. Y en el momento del juicio toda la gente dice, métanlo preso, asesínenlo, lo que sea, está ahí en la turba complicada. Entonces el juez le mira al asesino y le dice, ¿tú has matado a ese bebé? Sí. Y entonces el tipo le dice, mira, señor juez, yo le prometo que si usted me perdona, nunca más volveré a hacerlo. Y si el juez dice, he visto verdadero arrepentimiento en ti, y yo soy un juez bueno, entonces puede decirte, ¿cómo te quedarías tú si eres el padre del hijo? Dirías, he visto al juez más corrupto, más injusto, y ese juez debe ir a la cárcel toda su vida porque le ha dado libertad a un asesino. Pues Dios no nos puede perdonar el pecado así nomás. Tuvo que haber un sustituto. Nosotros teníamos que estar en esa cruz, pero se puso Cristo. Ahora imaginémonos que nosotros somos el asesino. En esa misma historia que te contaba. Nosotros hemos matado a alguien. Y estamos ante el juez verdadero. Ante el Padre. Y el Padre dice, mira, tú has matado, sí. Todo apunta a que yo soy el asesino. Entonces, el juez dice, oye, como yo soy un juez justo y bueno, tengo que condenarte, así que estás condenado a pena de muerte.
y tiene que condenarnos. Entonces cuando están los dos matones grandes llevándonos a que nos asesinen, a que nos maten o lo que sea, a que paguemos esa culpa, entra un hombre. Y dice, Señor, ¿me puede explicar lo que está pasando aquí? Entonces el tipo le dice, mira, este hombre que ha matado a un niño inocente y lo hemos declarado culpable y lo vamos a matar, porque eso es lo que dice la ley. Entonces este tipo dice, ¿podría yo morir en su lugar de este hombre? Y entonces el juez le dice, ¿pero por qué tú harías esto? Y el tipo le responde, porque amo a este hombre. Póngame a mí en su lugar, mátenme a mí y dejen a este hombre salir. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Se puso en sustitución por nuestros pecados y Él recibió la ira de Dios sobre sí mismo. Ahora entonces, imagínate que tú has sido el que ha recibido la gracia de parte de Cristo en ese juicio, que a ti te encontraron culpable y tú puedes salir ileso. ¿Cuál sería tu reacción para con este hombre? Tú estarías eternamente agradecido. Ni se te ocurriría desobedecerlo. Y si él antes de morir te dice, oye, explica esta historia a todo el mundo, tú irías como loco explicando esa historia a todo el mundo. Porque tú has vivido en tus carnes ese perdón, ¿verdad? ¿Y qué es lo que muchas veces nos pasa a nosotros? Menospreciamos ese sacrificio y ni siquiera somos capaces de cruzar no la avenida, sino el portal de nuestra casa para hablarle al vecino de Cristo. Eso es el Evangelio. Cristo murió por nosotros. No tiene nada de romántico, es una historia triste y nosotros que somos los favorecidos debemos estar eternamente agradecidos por este sacrificio. Amén. Mira lo que dijo Cristo cuando estaba en la cruz, lo que mantuvo una conversación mental con Dios, para que vean el sufrimiento al que estaba Cristo sometido cuando Dios le iba a dar con su ira. Salmos 22, 1 al 5. Esto lo escribió David, pero esto es un reflejo de una conversación que tuvo Cristo con Dios. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron liberados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y seguramente Cristo dijo, ¿y por qué a mí no? A mí no. Dios no tuvo ninguna misericordia con su Hijo. Dios cebó su ira sobre su Hijo. Y gracias a eso, esas son las buenas noticias del Evangelio. Amén. Ahora nosotros como iglesia, ¿estamos agradecidos eternamente a Dios porque tuvo misericordia de nosotros? Deberíamos estarlo. Pero ¿qué es lo que dice Pablo en 2 Corintios 13:5 a la propia iglesia de Cristo? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros,
a menos que estéis reprobados. O sea, Pablo está incitando a la propia iglesia a decir, oye, examínense a ustedes mismos a ver si ustedes están dentro del Evangelio, si ustedes han recibido a Cristo, si el Espíritu Santo mora en ustedes, porque puede ser que todo lo que estén haciendo solo sea un fanatismo, solo sea fruto de sus emociones. Y lo haga solamente porque tengo que hacerlo, porque lo hacen los demás, yo lo hago, y no tienes esa pasión por el Evangelio. ¿Cómo puedo saber yo que soy un hijo de Dios? ¿Cómo puedo saberlo? La salvación es algo tan importante en la vida. Dios dio su vida por el Evangelio. Y no puede ser que de ahí en adelante digan, pues es cosa de la suerte, ya sabremos cuando estemos delante de Dios. No puede ser tan sencillo, tenemos que saberlo, tiene que haber una forma de saberlo cuando nosotros estamos aquí. Y sí, lo dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cómo sé yo que soy un hijo de Dios? Porque soy una nueva criatura. Las cosas que antes hacía ya no me gustan. Me gustan otras cosas nuevas. Si antes me gustaba emborracharme con mis amigos, pues ya no me gusta. Ya no lo disfruto porque soy una nueva criatura. Ahora Dios se está transformando en mi corazón, está transformando en mi vida y tengo nuevos deseos de todas las cosas que hacía. Antes no me podía pedir perdón de mi hermano cuando lo agredía. Ahora no tengo problema. Le digo, hermano, perdóname. Dios está trabajando en tu vida. Esa es la garantía de que tú eres un hijo de Dios, que eres una nueva criatura. La evidencia de que tú pasaste por la puerta estrecha es que ahora caminas por el camino angosto. Nadie que haya pasado por la puerta estrecha está caminando por el camino ancho. Nadie. Todos estamos caminando por el camino estrecho si pasaste por la puerta estrecha. Amén. Amén. Entonces examinémonos a nosotros mismos y cuando expliquemos el Evangelio no romantizado, sino el Evangelio verdadero de Cristo. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias por el mensaje, te damos gracias por el sacrificio, por la salvación. Te doy gracias por los hermanos que estamos aquí congregados, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Y si hay alguien aquí que duda sobre su salvación, Señor, convéncelo de pecado. Y que pueda tener fe en ti, amado Dios. Porque esa es la labor por la que nosotros nos preparamos y por la que tenemos tanto temor a ti para llevar este mensaje del Evangelio. Perdona nuestros pecados, Señor. Y perdónanos si lo estamos haciendo de mala manera. Haz crecer nuestro espíritu para que podamos hacerlo cada vez más conforme a tu voluntad. Te doy gracias por esta nueva congregación que estamos aquí. Bendice su vida, bendice sus familias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.